Un saludo tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a este canal, a su canal. En esta noche pues estaré dando un breve resumen con respecto a las actividades que se hicieron de manera teórica en la asignación de microondas. Aprovecho para enviarle un saludo a la profesora Jennifer Ávila, quien fue nuestra tutora de dicha asignatura. En fin, vamos a comenzar con esta exposición, una breve exposición con respecto a los puntos que se tocaron en dicha materia. En la unidad 1 teníamos que hacer una investigación sobre la propagación de microondas. Recordemos que esto es un breve resumen de lo que voy a hacer sobre cada una de las actividades. Comenzando con lo que son las ondas. En la física las ondas poseen una gran importancia, ya que es una perturbación itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Que viaja por el espacio y la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro. Estas, por supuesto, transfieren es energía, no materia. En la vida cotidiana nosotros podemos ver ondas en prácticamente todos lados. Una de ellas es en el sonido, que es un tipo de onda que se mueve a través de la materia y que luego hace vibrar en nuestros tímpanos, en nuestros oídos. Existen variados tipos de ondas. Estas se pueden dividir en unas categorías, siendo las ondas mecánicas, que requieren un medio. Deben tener algún tipo de materia para desplazarse. Estas ondas viajan cuando las moléculas en el medio chocan entre sí, transfiriendo la energía. Un ejemplo de ellas es una onda mecánica, ya que este puede viajar a través del aire, el agua, etc. También tenemos las ondas electromagnéticas, que son ondas que viajan a través del vacío. No necesitan un medio o materia, viajan a través de campos eléctricos y magnéticos que se generan por las partículas cargadas. Dentro de ella existen dos categorías: las ondas transversales, que son ondas donde la perturbación se mueve perpendicular, así como lo podemos ver acá en la imagen. Esta es una oscilación moviéndose de izquierda a derecha, mientras que la perturbación se mueve de arriba hacia abajo. Y las ondas longitudinales, que son ondas donde la perturbación se mueve en la misma dirección que la onda. Un ejemplo de esto es una onda en movimiento a través de un resorte extendido, así como lo vemos en el ejemplo de la imagen. Una explicación de las características de una onda: conocemos que dentro de ellas existen lo que es la amplitud, longitud y la frecuencia, y partes importantes con respecto a las ondas. La amplitud es una medida de desplazamiento de la onda a partir de su posición de reposo, y así lo medimos nosotros también. La longitud es la distancia entre dos puntos correspondiente a un ciclo de la onda, como la podemos ver allí en la parte azul. La frecuencia de una onda es el número de veces en la que se repite dicho ciclo. El periodo de la onda es el tiempo entre crestas de las olas. Y una propiedad muy importante de una onda es la velocidad de propagación. Esta es la rapidez con que la perturbación ondosa se está moviendo. La velocidad de las ondas mecánicas depende del medio que la onda esté atravesando. En la unidad 2 investigamos con respecto a las líneas de transmisión con pérdida de dispersión. La línea de transmisión, ¿qué es? Es un dispositivo que se usa para transportar una energía electromagnética o información de un sitio a otro. Se usa el término de línea de transmisión a la guía de onda usada en el extremo de menor frecuencia del espectro. Una de sus características es que se determina por sus propiedades eléctricas, lo que es la conductancia dentro de los cables y la constante dieléctrica del aislante. Sus propiedades físicas, como el diámetro del cable y los espacios del conductor. ¿Qué determinan dicha característica? La resistencia, la inductancia en serie, la capacitancia y la conductancia en derivación. Una de sus formas, o mejor dicho, dos de sus formas características son la transmisión radiada, que esta hace referencia a la propagación de ondas electromagnéticas por el espacio libre, sea el aire o el vacío, y la transmisión guiada, que esta hace referencia a la propagación a través de una estructura que permite el confinamiento guiado de dichas ondas desde su punto de origen. Algunas de estas guías son las metálicas, las circulares y las dieléctricas, como lo podemos ver en el ejemplo acá a la derecha. Las metálicas, bueno, están conformadas por un único conductor, sean rectangulares o también pueden ser circulares. La guía de onda circular es análogo al realizado en el caso de la guía rectangular. La diferencia está en que, debido a su geometría, es conveniente estudiar la guía circular en coordenadas cilíndricas, y la guía dieléctrica
está típicamente formada por uno o varios medios eléctricos, así como lo podemos ver allí abajo. En la unidad 3 hablamos con respecto a las matrices, en Z, matriz Y, matriz S. Son importantes porque cómo se analiza el diseño de redes de microondas. Bueno, en la parte del inversor no existen inversores que convierten impedancia a admitancia. Entonces simplemente teniendo el valor de una de estas puede generar un valor inversamente proporcional para cada caso en específico. En concreto, el funcionamiento de un inversor es bastante simple. Lo definimos como un elemento el cual al aplicarle en su terminal de entrada una impedancia o admitancia conocida, ésta será capaz de proveer una impedancia o admitancia inversamente proporcional. El ejemplo que estamos viendo aquí a la derecha es lo que es matriz Z y matriz Y. Para su fabricación de dichas redes inversoras se consideran las propiedades de reciprocidad, sin pérdida y pasiva. Ahora bien, estableciendo un diseño en el dominio de la impedancia, pudiéramos realizar un circuito equivalente en T con 3 elementos y además pudiera ser representado en una matriz Z. Esto es importante para algo que vamos a ver más adelante. La definición de los parámetros S ha venido motivada por la necesidad de obtener unos parámetros que relacionasen de forma clara los parámetros susceptibles de unos parámetros que relacionasen de forma clara dichos parámetros, de ser medidos en un circuito de microondas. Las ondas de potencia son invariantes en amplitud mediante una transformación de los planos de referencia. Esta matriz S indica la forma sencilla de distribución de potencia entre las puertas de la matriz S. Y los parámetros S se miden en condiciones de adaptación de las puertas, mientras que los Y o los Z se miden en cortocircuito o un circuito abierto. En la unidad 4 encontramos el circuito de microondas con semiconductores. Existen diversas aplicaciones de circuitos con microondas, pero existe la similitud en su forma de realizarla, ya que lo que se quiere hacer con esto es dividir o combinar potencias de 3 o más puertos representadas de esta manera. Los divisores de potencia reparten la potencia entre los puertos de salida. Los acopladores se pueden diseñar con relaciones de división de potencia y los híbridos reparten la potencia proporcionando además un desfase de 90 a 180 grados entre las salidas. Pero ¿qué es un servidor de potencia? ¿Qué es un divisor de potencia? Son componentes pasivos de microondas de 3 y 4 accesos, los cuales se utilizan para la división y combinación de potencia. En un divisor, la señal de entrada se divide en 2 o más señales de salida de menor potencia. Algunos tipos de estos divisores, algunos los conocemos. El de unión T, que es un divisor de potencia de 3 puertos, recíproco y sin pérdida, donde uno de los puertos está desadaptado. El divisor resistivo, este está compuesto por 2 resistencias conectadas siguiendo el esquema. Y se encuentra el divisor de Wilkinson y también un divisor de estos avanzados. Pero este que muestro acá, este fue inventado en el año 1960 por dicho ingeniero, Ernest Wilkinson, quien ideó un circuito resistivo que introducido en el divisor con líneas hace que este quede completamente adaptado. Algunos acopladores direccionales de dicha unidad, estos reparten la potencia entre unos puertos de salida, quedando el restante puerto aislado. Una de sus propiedades de 4 puertos, la siguiente: si pueden tener todos los puertos acoplados, no tener pérdida y ser recíprocas de 16 parámetros que se reducen a 6. Por eso era la importancia de la matriz Z y la matriz Y, tomando como ejemplo S14, que es igual a S23, igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación característica, la cual me hace ese acoplador direccional. El bit hole, que es realizado con 2 guías de onda de sección rectangular acopladas mediante un orificio en el plano común hacia ambas. Y por último, la unidad 5, que es el sistema de comunicaciones con microondas. Dicho sistema, básicamente, un enlace vía microondas consiste de 3 componentes importantes: el transmisor, el receptor y el canal aéreo. El transmisor es el responsable de modular una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir. El canal aéreo representa el camino abierto entre el transmisor y el receptor. Y por supuesto el receptor, quien es encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a una señal digital o a su señal digital original. En electromagnetismo y en las telecomunicaciones, estas guías de onda es cualquier estructura física que guía dichas ondas electromagnéticas.
Algunos sistemas de telecomunicaciones utilizan la propagación de estas ondas en el espacio libre. Sin embargo, también se pueden transmitir información mediante el confinamiento de las ondas en cables o guías, coaxiales, entre otras. En alta frecuencia, las líneas de transmisión y los cables coaxiales representan atenuaciones muy elevadas, por lo que impiden que la transmisión de la información sea la adecuada. En un sistema de comunicaciones con microondas, si se puede utilizar paredes conductoras del tubo, es lo mejor, ya que confinan la onda al interior por reflexión, debido a la ley de Snell en la superficie, donde el tubo puede estar vacío o relleno con un dieléctrico. Algunos de los modos son los siguientes: los modos transversal eléctrico, que la componente del campo eléctrico en la dirección de propagación es nula; el modo transversal magnético, donde la componente del campo magnético en la dirección de propagación es nula; y el transversal electromagnético, donde la componente tanto del campo eléctrico como del magnético en la dirección de propagación es nula. Hablando un poco de antenas y torres, la distancia cubierta por enlaces de microondas puede ser incrementada por el uso de antenas repetidoras. Dichas señales de microondas transmitidas muchas veces son distorsionadas y atenuadas mientras viaja desde el transmisor al receptor. Estas atenuaciones y distorsiones son causadas por una pérdida de poder dependiente de la distancia. Obviamente, mientras más lejos estén las antenas entre sí, más distorsión o atenuación podrán tener, ya sea reflexión y refracción debido a obstáculos y superficies reflectoras y a pérdidas atmosféricas, como puede ser la lluvia o alguna tormenta eléctrica. Una de sus ventajas es la siguiente: las antenas relativamente pequeñas son más efectivas. A estas frecuencias las ondas de radio se comportan como ondas de luz, por ello la señal puede ser enfocada utilizando antenas parabólicas y antenas de embudo. Una de sus desventajas es las frecuencias, que son susceptibles a un fenómeno llamado disminución de multicamino, lo que causa profundas disminuciones en el poder de las señales recibidas. A estas frecuencias las pérdidas ambientales se transforman en un factor importante. La absorción de potencia causada por la lluvia puede afectar dramáticamente el comportamiento del canal. Muy bien, muchas gracias. Esta fue toda la exposición con respecto al resumen de la materia de microondas. Muy bien, y como parte final, después de la exposición que vieron anteriormente, se nos pidió que hiciéramos un radioenlace donde la sede de la Fermín Toro de Lujano sea la encargada de emitir la señal y la sede de la Fermina en Caudare sea la encargada de recibir la señal. A través de ella teníamos que armar un mini proyecto donde tuviésemos que escoger antenas, y gracias a este programa llamado Radio Mobile pudimos hacer este radioenlace. Se lo voy a mostrar en Word. Tuvimos que buscar sus coordenadas geográficas para situarlas bien, las antenas, teniendo su ubicación, su latitud y su longitud y su altura sobre el nivel del mar. Los kilómetros entre sí daban 6,42 kilómetros, ya lo vamos a ver ahorita. Bueno, aquí ubiqué los datos generales de cada sede de nuestras universidades, de la Fermín Toro. Esa es la encargada de transmitir, la transmisora, y esta es la receptora, que sería la Universidad Chucho Briceño, ubicada en Caudal. Esta fue una foto original tomada desde la aplicación, eso fue al inicio del programa, donde la antena, o donde este icono rojo, significa que esta sede es la que está emitiendo y esta es la que está recibiendo. La antena que utilicé en este proyecto, mini proyecto, fue la Net Metal 5. Se nos pide que explicásemos el por qué. Yo la escogí porque tiene un diseño robusto que está hecho para soportar condiciones duras, y al mismo tiempo es de fácil uso. Se puede abrir y cerrar con una mano. La carcasa de aluminio sólido también funciona como un disipador de calor confiable para su radio de alta potencia. Dicha antena está equipada con las siguientes características: una ranura mini PCI Express con una ranura SIM para dispositivos 3G o 4G o una tarjeta inalámbrica adicional. Tiene una conexión inalámbrica 802.11 AC de doble cadena 2x2 de alta potencia y dos conectores RP-SMA para antenas externas. Esta cuenta con un dispositivo inalámbrico 802.11ac en una carcasa metálica impermeable IP54.
El NIT-Metal está equipado con una potente CPU de 720 MHz, 128 MB de RAM y un puerto Gigabyte Ethernet de 800.11 AC inalámbrico. Una jaula SFP tiene puerto USB, conectores RP-SMA para antenas externas y licencia router iOS L4. Y aquí tenemos un poco más específicas dichos detalles, ¿ok? Por ejemplo, bueno, dice la frecuencia nominal 720, también transmite este tipo de señal. Si lo vemos acá, a ver, tenía una potencia de 1.25 watts. La ganancia de la antena era de unos 30 dBi y la de pérdida en la recepción era de 1 dBi. Como podemos ver acá, su azimut era de la transmisora de 172,34 grados y su nivel de RX era de menos 34,8. Esto es la de la transmisora. Su frecuencia, su mínimo es de 5150 MHz y su máximo de 5875 MHz. Como podemos ver acá, esa línea verde nos indica que si está correcta la línea de transmisión y si es compatible o si se puede llevar a cabo dicho proyecto. Y por finalizar nos piden el presupuesto general. Dicha antena, la Radio NIT-Metal 5, tiene un valor de $149 y las antenas, porque busqué el pack dual, tiene de marca Ubiquiti, son emisor y receptor, antenas RDX 5G30 con un peso ligero, 30 dBi, como lo habíamos visto. Tiene un valor de $339, dando un total, el conjunto, de $488. En conclusión, en el punto nodo base, que es la Fermín Toro de Lujano, y la encargada de transmitir la señal o la información, se deben realizar las siguientes acciones. En vista de la altura de la Cela Fermín, que es unos 20 metros aproximadamente, instalar en su techo una torre de unos 15 metros de altura con una radio de NIT-Metal 5G30 de 1.3 watts, instalar a 11 metros de altura del nivel del suelo y direccionarla hacia el nodo receptor, que sería la Fermín Toro de Caudare, teniendo en cuenta el azimut, que es de unos 172,34 grados, y el ángulo de elevación, que es de 0,373 grados. En el punto nodo receptor, que es la Cela Fermín Toro en Caudare, se debe instalar otra torre de unos 15 metros de altura con una radio de NIT-Metal de 1,3 vatios. También instalar una antena Rocket Dish de 5G30 a 11 metros de altura del suelo. Direccionarla, dicha antena, apuntando hacia el nodo base, que es la sede de la Fermín Toro de Lujano, con un azimut de 352,34 grados, con un ángulo de elevación de 0,315 grados. Muy bien, esta fue toda la exposición con respecto a la materia de microondas. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.